Bueno, en esta oportunidad tengo el enorme placer de estar presente con dos queridos amigos de uno y otro lado del Atlántico. Por un lado, el doctor Nicolás Panoto, que se encuentra en Chile, y por el otro lado, Ignacio Simal, en Barcelona. Les presento a cada uno. Ignacio, por un lado, es pastor ordenado de la Iglesia Evangélica Española, director del Departamento de Comunicación de dicha iglesia. Actualmente él ejerce su ministerio en el Presbiterio de Cataluña. Él es miembro de la Asociación de Teólogos y Teólogas Juan 23 y es el fundador de la revista digital de teología y opinión Lupa Protestante. Ignacio, bienvenido y gracias por estar aquí. Gracias a ti, gracias a vosotros. Por el otro lado, el doctor Nicolás Panoto es argentino, él es teólogo, el doctor en sociología, él es director del grupo de estudios multidisciplinarios sobre religión e incidencia pública, GENRIP, y es profesor en la Comunidad Teológica Evangélica de Chile. Gracias, Nico, por estar presente también. Gracias a vos, un gusto verles. Tengo gran cariño por ambos. Con Ignacio nos encontramos recientemente, antes del inicio de la cuarentena por Barcelona, ¿verdad? Por su ciudad. Y con Nico recién hablábamos que desde el año 2015 yo creo que no nos veíamos, desde un encuentro que tuvimos en Claremont, en California, pero Dios quiera que pronto podamos estar juntos nuevamente. Sé que esta conversación va a ser de mucho provecho y de mucha alegría para gente en este lado del mundo, en el Caribe y en los Estados Unidos, que han leído y han conocido a través del trabajo que ellos tienen en Internet, tanto de Ignacio por un lado como de Nicolás por el otro. Así que yo quisiera comenzar preguntando a Ignacio, para aquellos que no conocen todavía, ¿de qué se trata Lupa Protestante? Cuéntame, Ignacio. Bueno, justamente Lupa Protestante, pues este año cumplirá 15 años desde que se inició, toda una aventura. Decir que de entrada, cuando se inició la revista, no tenía ninguna pretensión, ni entraba dentro de mi pensamiento el alcance que ha llegado a tener. Esa es la verdad, o sea, así ha sucedido. ¿Sabes? Y sabéis, en el 2005, y si estoy equivocado, pues me corregís sin ningún problema, pero en el 2005 había en el panorama evangélico de habla hispana, no había nada, era un desierto en cuanto a revistas. Bueno, había alguna por ahí, por allá, ¿no? Pero no había ninguna revista que se estuviera publicando que fuera divulgativa, no simplemente académica, ¿no? Y creo que Lupa llenaba ese hueco, un hueco grandísimo, ¿no? Y de ahí nació todo, ¿no? Y ahí conocimos, ¿verdad?, otros referentes de la teología, tanto de Europa como de América Latina, y ahí muchos llegamos a leer los textos tuyos y también de gente muy querida y presente aquí en nuestra geografía de Puerto Rico, ¿verdad? Varios profesores del seminario han participado de Lupa Protestante y lo siguen haciendo. Entonces, por otro lado, Nico, cuéntanos a quienes no conocen de qué se trata Henry y cómo comenzó y cuáles son los proyectos que tienes ahora. Bueno, Henry también comenzó hace 10 años atrás ya, bueno, comenzó siendo, como lo dice el nombre, un espacio de diálogo más bien académico, entre, a ver, intentaba un poco complementar los espacios que había de reflexión en torno a temas de religión y demás, pero desde la convergencia de algunos elementos nuevos, como por ejemplo el diálogo con la teología, ¿no? Y también de diversas corrientes que había
existían sobre el tema de análisis del fenómeno religioso en relación al espacio público, ¿no? Pero comenzó siendo un espacio académico que después tuvimos trabajando los años siguientes en temas de proyectos de formación educativa online. De hecho, fuimos una de las primeras organizaciones que comenzamos con el sistema que aquel tiempo era innovador, el tema de Moodle y demás. Hoy ya esos sistemas ya han cambiado bastante. Así que pasamos a ser un espacio más bien académico, un espacio de formación virtual, pero hace ya como 3 años comenzamos a trabajar más fuertemente con organizaciones de sociedad civil. Básicamente, muchas organizaciones en la región comenzaron a ver que, digamos, organizaciones y el discurso religioso estaba tomando bastante fuerza en el espacio público, especialmente en debates con temas de políticas públicas, etc. Y bueno, empezaron a preguntarse cómo hacemos para confrontarnos frente a esta situación, con lo cual ahí comenzamos como GEMRIP a trabajar en articulación con organizaciones de sociedad civil, y ahora estamos trabajando como en 3 grandes líneas, ¿no? Ese es seguimos haciendo trabajo educativo y académico, pero nuestro fuerte hoy día está en acompañar organizaciones de sociedad civil en temas de sensibilización con respecto a cómo entender el fenómeno de la incidencia pública de lo religioso, dar herramientas para cómo crear estrategias de comunicación, estrategias de incidencia en conjunto con organizaciones religiosas que están trabajando temas de derechos humanos, y en tercer lugar el tema de incidencia propiamente dicho, ¿no? Cómo podemos, hemos hecho asesorías para espacios políticos, también estamos trabajando en el sistema interamericano fuertemente. Así que bueno, por ahí nos estamos desarrollando últimamente. Excelente. ¿Ustedes dos se conocían de antes? Bueno, nos conocíamos a través de la red, ¿no? Ya desde el Exacto. 2005, ¿no? Desde el inicio de Lupa entramos en contacto, ¿no? Y teníamos nuestras charlas, ¿no? Y demás a través de Exactamente. Messenger, correo electrónico, etcétera, ¿no? Hasta aquí. Bueno, yo podría decir que Lupa fue fue el espacio donde empecé a publicar. De hecho, no sé si te acordás, Ignacio, antes de que se llame Lupa, se llamaba Ateneo, Eh, Teológica, que inclusive ahí tuve mi primer blog. O creo que se llamaba, bueno, ni recuerdo cómo se llamaba, no recuerdo el nombre, pero sí. pero ahí, bueno, tuve mi primer blog, mis primeras publicaciones ahí más masivas, así que sí, tenemos una larga historia a pesar de que no nos hemos encontrado personalmente todavía. Qué bueno. Este espacio que se llama Charlas de Sobremesa Siglo XXI está auspiciado por el Centro Luterano de Formación Teológica, que yo dirijo aquí en Puerto Rico, y tiene su origen, ¿verdad?, en estos registros que hay del siglo XVI de las conversaciones que Lutero tenía con sus estudiantes. Y la idea es que compartir un espacio, un tiempo de diálogo con ustedes, y yo le he llamado a este tiempo la teología en cuarentena. ¿Sí? Hace años, Guillermo Hansen escribió un artículo que se llamaba El universo en expansión y entre signos de interrogación, contracción de la teología. ¿Qué ustedes piensan que está planteando esta cuarentena que estamos viviendo, esta pandemia que estamos viviendo para la teología? No sé si el silencio ya es respuesta, ¿no? Exacto. Ya es respuesta, ¿no? Ya es respuesta, pero hombre, sería un tópico decir que es complicado, la teología y la reflexión sobre Dios y sobre la realidad siempre es complicada, ¿no? Sí, es complicada, pero creo que especialmente esta pandemia nos ha volcado a las preguntas de la teodicea, ¿no? Básicamente. Y estamos otra vez metidos en este discurso intentando articular respuestas que personalmente siempre me distancio de cualquier respuesta, ¿no? Sino todo lo meto en un gran interrogante y prefiero callar que hablar. Pero ahí estamos metidos, ¿no? En este momento, ¿no? Ahí están las redes, los artículos que se publican en las diferentes revistas, etcétera, ¿no? Sí, justamente hace unos días atrás tuvimos una charla también con otros chicos y chicas de la Fraternidad Teológica Latinoamericana, y nos hacíamos la misma pregunta. Y en lo personal, bueno, como dice Ignacio, el tema de la teodicea, y yo creo que un desafío hoy día es, retomando esto que hablábamos recién del silencio,
justamente cómo confrontar teológicamente un espacio de total incertidumbre, ¿no? La teología, como toda disciplina que nos lleva a dar respuestas, a tratar de lograr construcciones que den sentido, pero el dar sentido tiene una dimensión absolutamente existencial, o sea, algo que nos dé sentido es algo que nos da seguridad y que nos permite poner en palabras, dar nombre, y bueno, justamente dar nombres es tomar como objeto, ¿no? Entonces, en una situación de tanta incertidumbre como la que estamos viviendo, donde, bueno, esta imagen justamente que es un virus, algo que no se puede ver ni notar, y que produce tantas cosas a nuestro alrededor, creo que la teología se ve ante este desafío de cómo manejamos esa incertidumbre, cómo manejamos una situación que no podemos darle nombre todavía, y que todo nombre en realidad nos produce también conflictos, ¿no? Entonces, ahí hay una dimensión pastoral también muy fuerte que tiene que asumir la teología hoy. Y tenemos ahí, ¿verdad?, sobre la mesa el tema del dolor, que a todos nos toca de cerca, porque tanto Nico en Chile, Ignacio en Barcelona y yo aquí en Puerto Rico conocemos gente que ha sido infectada, conocemos gente que ha fallecido, tenemos familias en crisis, no podemos estar acompañando a esas familias en crisis, y algo que Ignacio ha recalcado mucho, ¿verdad?, a través de su presencia en las redes, es esta nostalgia de la comunidad, aunque hacemos comunidad virtual, ¿verdad?, a través de las redes, pero la necesidad del abrazo y de la presencia del otro y lo importante que eso es para nosotros. Ignacio, ¿tienes algo que decir al respecto? Bueno, justamente antes de estar aquí conversando con vosotros, estaba atendiendo a una llamada telefónica de un miembro de la iglesia, además coincide que es muy buen amigo, ¿no? Y hablábamos de esto, ¿no? De lo que más echamos en falta, ¿no? Es el contacto físico, ¿no? La presencia, ¿no? La presencia. Y yo creo que las redes cumplen un papel, pero nunca sustituirán lo que es el hecho de comunidad real, ¿no? Y yo creo que nos es muy complicado a los que somos pastores en este momento acompañar. Es un problema, ¿no? No podemos hacer Zoom, utilizar otros medios, llamadas telefónicas, WhatsApp, etcétera, pero te notas impotente como pastor ante tanto dolor cercano y dolor lejano, ¿no? Hablando acerca de el dolor, por otro lado también, yo no sé las preguntas también que surgen, ¿verdad?, de lo que estamos viviendo, hacia dónde nos dirigimos como humanidad, porque para algunas personas esto es el espacio para aprovechar, ¿verdad?, para crear una nueva humanidad con más esperanza, con más solidaridad, y por el otro lado escuchamos, por lo menos aquí, ¿verdad?, los discursos del presidente de cerrar la frontera a la inmigración durante 60 días. Hoy leímos otras barbaridades acerca de inyectar a la gente y esas cosas. Eh, ¿Cómo ustedes asumen el desafío que la iglesia tiene frente a esos discursos que vienen desde el poder? ¿Qué nosotros tenemos para decir? Porque pareciera que estamos perdiendo desde el poder el mensaje que se da, es un mensaje de preocupación por el mercado, ¿verdad?, por la economía, pero nadie se está lamentando las miles de muertes que hay por día. Recuerdan aquel libro de Brueggemann, ¿verdad? La imaginación profética, que para poder nosotros pensar en el futuro con esperanza, tenemos que lamentarnos por la situación presente. Bueno, díganme ustedes a ver qué opinan de todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Quizás Ignacio puede compartir de lo que pasa en Barcelona y más allá, y Nico de lo que está pasando en Chile. Sí, bueno, hay una palabra que a mí en este tiempo me viene mucho a la mente y al corazón, que es la palabra discernimiento, ¿no? Ujú. Necesitamos mucho, eh, a ver, eh, traer y aprender a discernir como
como como una instancia crítica, ¿no? Hay temas, o sea, toda esta situación de pandemia nos ha forzado y nos ha puesto tan al límite de muchas cosas, que precisamente lo que hace es hacernos dar cuenta de que muchas de las discusiones políticas, ideológicas y demás, que a veces descartábamos o que a veces sobrevalorábamos, en realidad ahora no responden o no responden, o en realidad nos damos cuenta que era necesario pensar así. Entonces, por ejemplo, esto que decías del dolor, nos da cuenta de cómo hoy día toda esta situación de pandemia nos muestra que, o sea, no podemos no pensar nuestras utopías, nuestra forma de hacer política sin tener en cuenta la dimensión del cuerpo, la dimensión humana, ¿no? La dimensión humana. Y cómo todas las discusiones políticas, acá en Chile, por ejemplo, a mí a veces o sea, en todos los países vemos las disputas políticas, las disputas ideológicas que hay, ¿no? Pero uno dice, a ver, estas disputas políticas se vuelven tan vacías cuando vos sabés que hay gente que se está muriendo, que todos los días vos prendés la televisión en el reporte de la mañana y decís 500 nuevos contagios, en nuestro caso acá, bueno, en España es mucho más fuerte, pero acá hay un promedio de 10 personas que mueren por día, ¿no es cierto? Y se vuelven números. Vos decís, hay discusiones políticas que se vuelven tan vacías en este contexto, y ahí es donde justamente como creyentes tenemos tanto que aportar, y lo digo desde la perspectiva cristiana, donde precisamente en el texto bíblico la dimensión de la plenitud de vida se vuelve lente y se vuelve dimensión crítica ante cualquier tipo de sistema político, sistema religioso, ¿no? Entonces eso me parece que es una gran responsabilidad que tenemos hoy como creyentes, de aportar a este soñar a futuro y de ver, bueno, qué se viene, que en realidad sigue siendo muy incierto, ¿no? Bueno, podría añadir, estoy de acuerdo, ¿no? Qué bien poder estar de acuerdo con Nico, ¿eh? Pero, claro, aquí en Barcelona, en España, pues tenemos estamos experimentando una virulencia de la pandemia de una forma desmesurada, ¿no? Desmesurada. A mí, claro, yo en este momento, en tiempos, fui profesor, ¿no? De teología, ¿no? Académico y demás. Ahora soy pastor y es otra historia diferente, ¿no? Y te enfrentas con la realidad de seres humanos, de personas con rostros, apellidos, que sufren, que un familiar ha fallecido y que no le pueden hacer el duelo, no pueden acompañarlos, ¿no? Y es horrible, horrible. ¿Cómo acompañar, no? Claro, yo creo que es un momento, siempre lo he pensado, sobre todo en los últimos años, debo reconocerlo, que el centro nuestro como cristianos y cristianas debe ser la esperanza, ¿no? Comunicar esperanza, ¿no? Claro, yo veo en las redes, ¿no? En las redes lo que publicamos, lo que se publica, ¿no? Y me produce inquietud, ¿no? Porque evidentemente debemos ser críticos con la idolatría del poder, bueno, con las diferentes idolatrías, está claro, ¿no? Pero si nos quedamos, como me da la impresión que nos estamos quedando con la crítica, no llegamos a ninguna parte. Como pastor, y no como pastor, vamos a ver, como cristiano, ¿no? Estoy comprometido con la esperanza, como dice San Pablo, con la esperanza contra esperanza, ¿no? Y para mí es muy importante, para un servidor es muy importante el hecho de que cuando escribe, cuando habla, cuando conversa, dar la nota de esperanza. Espero que se me entienda, ¿no? Se me Claro. entiende. Hay un exceso de negatividad, ¿no? Que aquí en España Pablo Casado aprovecha la coyuntura para hacer crítica al gobierno, que si Pedro Sánchez, que si Trump, que si... Bueno, ya sabéis que voy a deciros que no sepáis, ¿no? Sí, hay que hacerlo. Es una exigencia de la fe. Pero no nos podemos ni nos debemos quedar ahí, ¿no? Bueno, ahí lo dejo porque si no sale mi alma de predicador. Pero que salga, no hay problema. Nico, ¿querías aportar algo más? No, mirá, en realidad, enfatizar que eso que dice Ignacio, o sea, yo en lo personal tenía que luchar mucho con eso, ¿no? Con el hecho de poder
justamente, más allá de la situación, del encierro, de la negatividad, de la crítica política, de decir y enfatizar esto bueno, me gusta que Ignacio lo ponga en ese nombre, ¿no? Esperanza, pero qué bueno qué de lindo, qué de bueno podemos encontrar en gestos cotidianos, en señales de esperanza en este contexto, ¿no? Y eso también me parece que es sumamente humano y sumamente bíblico, ¿no? Y ayer justamente me quedé pensando, más allá del agobio de la situación y demás, que por ejemplo yo he podido entrar en contacto con gente que nunca antes había entrado y poder conversar y trabajar conjuntamente y preocuparnos de manera conjunta. Tal vez esta situación nunca nos hubiera, si no hubiera habido esta situación, no nos hubiera unido de la manera que nos une ahora, ¿no? Entonces, digo, esto no quiere decir reemplazar y dejar de ser crítico, pero me parece muy importante lo que dice Ignacio. Necesitamos recastar esta capacidad vital que siempre tenemos como humanidad de poder ser resilientes, de poder siempre buscar una alternativa para poder caminar a pesar de la situación, ¿no? Cuando yo conocí Lupa por aquellos años, también tuve un tiempo donde traduje algunos textos de Ricardo Gondim, ¿verdad?, de Brasil, y él es muy amigo de Ed René Kivitz, un pastor bautista, también escritor y bastante conocido, que tenía un blog que yo recuerdo que se llamaba Otra Iglesia es Posible. Y entonces nos alineábamos todos los que no pensábamos como dentro del mainstream, ¿verdad?, religioso. Eh, y hoy otra vez, ¿verdad?, nos encontramos en la misma vereda con un discurso, como bien ustedes están explicando, ¿verdad?, tratando eh, de hablar acerca de la esperanza y cuidando nuestras, en el caso de Ignacio y mío, ¿verdad?, de la pastoral, cuidando nuestras congregaciones y predicando acerca de la ternura de Dios. Pero por otro lado, también, no sé cuánto allá en Barcelona, pero en Chile estoy seguro que sí, como en Puerto Rico, alrededor nuestro, la gente recibe mensajes catastróficos de parte de líderes religiosos. Y eso entramos ya a otro tópico de la conversación, que es el fundamentalismo y cómo hablar de Dios en este tiempo frente a esos discursos que llenan de miedo y que llenan de temor y están relacionados con la teodicea, como decía Ignacio. Entonces, la pregunta para Nico y para Ignacio, desde la pastoral, ¿cuáles son tus recomendaciones dentro de tu experiencia como profesor y como pastor para aquellos seminaristas y aquellos pastores que van a estar viendo este diálogo? Y Nico también, ¿verdad?, como profesor de teología, ¿cuáles son los tópicos que vos entendés que son necesarios enfatizar desde iglesias que quieren seguir cultivando comunidades saludables? No sé si me di a entender. Sí. Muy bien. Sí, claro. A ver, hay un tema que a mí bueno, sí, el tema, como decías, el tema del fundamentalismo ya ha sido claro, en este contexto como ha surgido en discursos de que todo es un castigo divino, de Correcto. que inclusive cómo se mezclan las agendas, ¿no? Bueno, esto es resultado de la inmoralidad, y se mezclan las cosas de género y todas esas cuestiones. O sea, ha sido lamentable en ese sentido. También el tema de, por ejemplo, cómo decir, bueno, nosotros tenemos que respetar la ley, pero sobre todas las cosas la ley de Dios, ¿no? Entonces tenemos que hacer la nuestra de alguna manera. Eso en el caso de Chile ha surgido en algunas comunidades, pero justamente inmediatamente se tuvieron que retraer en vistas de la urgencia y en vistas de sufrir inclusive contagios en sus propias comunidades, etcétera, ¿no? O sea, ha habido una cuestión de imprudencia muy grande ahí. El tema del fundamentalismo, que a veces el fundamentalismo, yo creo, en lo personal yo a veces diferencio, pero para ver la amplitud, ¿no?, entre fundamentalismos y neoconservadores, ¿no?, que a Ajá, veces ajá. hay como matices distintos, conservadores, neoconservadores, fundamentalistas, pero lo que voy es, digamos, el tema de la cuestión
personal y de piel que hay en todas estas cuestiones. O sea, hablar con un fundamentalista, o hablar con una persona neoconservadora, hay una cuestión ahí que no es, la confrontación directa no sirve muchas veces, ¿no? Porque uno como religioso, a ver, yo vengo de un contexto religioso sumamente conservador y tuve que hacer un gran proceso de años de poder de construir no solamente mis nociones teológicas, sino también todo el bagaje emocional, todo el bagaje afectivo, que eso trajo sobre mi vida y que inclusive hasta hoy sigo lidiando con algunas cuestiones. Entonces, digo, acá hay una dimensión pastoral muy fuerte. O sea, yo creo que el fundamentalismo es un tema urgente, y lo es cada vez más, y en estas coyunturas se muestra, pero justamente por eso tenemos que ser muy cuidadosos y pensar bien claramente en nuestras estrategias, ¿no? En que esto conlleva mucho diálogo, conlleva mucho acompañamiento. Obviamente las posturas más fundamentalistas, cerradas, digamos, que van al choque directamente, no vale la pena mucho, y en realidad sí ahí se torna una cuestión de contraponer discursos, de inclusive hoy día que los medios de comunicación ayudan a expandir ideas tan libremente, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una tarea de confrontar y demás, pero también pero yo creo que hay una tarea muy fuerte pastoral, de cómo acompañamos. Eso a mí como profesor de teología, en los seminarios donde estudio, siempre, digamos, hay una persona, o estudiantes que están en estas líneas, pero digamos, la idea no es, mira, salirle con lecturas teológicas, la idea, uno sabe que la cuestión es que hay que acompañar para mirá, esto es necesario repensarlo de otra manera, lo que se te dijo que era de esta manera, en realidad puede ser pensado de otra, ¿no? En esa didáctica del Sermón del Monte de Jesús, ¿no? También tan útil. Y el último tema, ya más teológico, yo creo que hoy día tenemos que pensar mucho en temas de hermenéuticas teológicas, es decir, desde dónde hablamos de Dios. Esto el fundamentalismo es algo que anula directamente, o sea, esta cuestión de que necesitamos pensar a Dios desde la dimensión subjetiva, o sea, no que necesitamos, siempre se hace desde ahí, desde lo subjetivo, desde el contexto, desde la afectividad, y cómo es importante en nuestra formación teológica dar cuenta de esos elementos. Hay muchos elementos en la formación bíblica, en el análisis de los discursos, de los dogmas que se han dado a lo largo de la historia, reconocer esa dimensión y que hoy es útil justamente para no absolutizar temas que son absolutamente subjetivos y particulares, ¿no? Sí, yo también te diferenciaría entre un fundamentalista y un neoconservador o un conservador a secas, ¿no? A veces defino a un conservador como, si se me permite la expresión, como un fundamentalista dialogante. Como un fundamentalista que no te envía al infierno, por decirlo de alguna forma en plan popular, ¿no? Tengo amigos, ¿no? En todos los campos, y digo amigos, no digo conocidos, amigos. Y bueno, convivimos siempre y cuando no toquemos ciertos temas sensibles. Mirad, yo en cuanto al tema del fundamentalismo, otra vez, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con Nico por propia experiencia personal, ¿no? Yo he sido una persona que por formación he sido dispensacionalista, y todos sabéis, ¿no?, de qué va el asunto. Creía en que el fin del mundo estaba a la vuelta de la esquina, que la gran tribulación iba a comenzar, no sin antes haber sido arrebatada la iglesia. En la iglesia donde crecí, las mujeres no podían orar, debían cubrirse. Bueno, ya conocéis, y creo que los que nos escuchen conocen esa realidad. He estado allí. En ese momento, cuando se me atacaba o se nos atacaba por nuestras posiciones conservadoras y se nos atacaba de una forma a veces muy cruel, la reacción era muy negativa. Yo no me abro al que me insulta, aunque sea de una manera suave, al que me descalifica y me diga: oye, pobrecito, es que es un fundamentalista, es una mente estrecha, cerrada. Mira, esto no lo soporto. No lo soportaba entonces ni lo soporto ahora cuando alguien quiere convertirme de nuevo, ¿no? Y para convertirme me acosa, ¿no? No, por ahí no van los temas, ¿no? Yo creo que el camino de la pastoral es el camino de Jesús, bien ha dicho Nico, el camino del Sermón de la Montaña, ¿no? Creo que es vigente. Por otro lado, yo diría, y lo comento con algunos compañeros del ministerio, ¿no? El fundamentalismo está ahí. Hay que emprender toda la tarea teológica y hermenéutica que Nico ha mencionado, pero
cuando nos comuniquemos en las redes, vamos a olvidarnos del fundamentalismo. Vamos a olvidarnos. Tenemos algo que compartir. Y vamos a hacerlo en tono positivo, sin ofender, sin menoscabar. Y yo creo que así abriremos puertas. Y si me permitís ser lo que soy, un maldito pietista, pietista de otro talante, ¿no? Pues dejar que el Espíritu de Dios obre en los corazones a través de la exposición positiva de nuestras confesiones, de nuestras creencias, de nuestras actitudes ante la vida. Es la mejor manera de combatir, entre comillas, combatir el fundamentalismo y los talantes fundamentalistas. Nico. No, plenamente de acuerdo con eso último, que también ha sido parte de mi aprendizaje en cómo trabajar personalmente, pero también comunicar, ¿no? Por ejemplo, nosotros como Hemrip que trabajamos temas delicados para la iglesia, ¿no? El tema de diversidad de género, feminismo, y bueno, temas que para un buen sector de la iglesia son delicados, y el año pasado, por ejemplo, hicimos una campaña de comunicación, y dijimos justamente eso, tratemos de no hacer una campaña confrontativa, ¿no es cierto? Sino, por eso lo pusimos de título Amar nos transforma. Dijimos, hablemos de amor, hablemos sí que hay familias inclusivas, que dentro de la iglesia de diversas maneras y tienen un tremendo amor cristiano. Hablemos de esas experiencias, y como tal dijo Ignacio, yo tal vez no lo dije en términos tan pietistas, pero dije, dejemos que las experiencias hablen, justamente, y en eso, obviamente, más allá, creo absolutamente que el Espíritu actúa, pero digo, contemos lo bueno, porque además este es el tema, por eso hablaba de la pastoral. Tanta gente en la iglesia critica tantas cosas y no conoce, no se ha encontrado con ese otro que cuestiona de manera abstracta esto de una teología dogmática, no se ha encontrado, no conoce. Entonces hicimos esta campaña y decimos, a ver, contemos testimonios, ¿no? Eso tan parte de nuestra herencia evangélica, contemos testimonio de lo que vivimos, y después que la gente opte. Obviamente tuvimos todo tipo de reacciones, pero nos sorprendió, obviamente reacciones absolutamente negativas, pero después gente que estaba en esos medios, en esos híbridos, que les llamó la atención, pero simplemente fue escuchar una vivencia, ¿no? Si me permitís, Sí, claro, por supuesto. estaba recordando esa magnífica novela de Don Miguel de Unamuno, San Manuel Bueno y Mártir, que seguro que conocéis, ¿no? Uh-huh. Y yo admiro a ese personaje, a San Manuel. Porque podríamos decir, bueno, no podríamos decir, es un viejo liberal que no cree en nada. ¿No es así? No cree en nada. Sin embargo, quiere hacer bien a sus parroquianos. Eso es importante, ¿no? Claro. ¿Qué estoy diciendo? Que en la pastoral, lo que no debemos es predicar para escandalizar. Predicar de nuestras increencias, de nuestras dudas, de nuestras historias muy personales que todos padecemos y sobrellevamos, sino predicar, otra vez repito, en positivo, ¿no? En positivo. No estoy diciendo engañar o enmascarar, ¿no?, lo que es mi profunda creencia. Lo que estoy diciendo es que no hace falta ser anti un San Manuel bueno y mártir. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Claro. Es decir, San Manuel, el parroquiano creado por Miguel de Unamuno, no cree en nada. Recita el credo, todo lo que haga falta, ¿no? Pero en ningún momento, y eso me parece saludable, dice a sus parroquianos, oye, no os creáis nada de esto, que es un cuento, es una historia, sino que predica la fe, que alimenta a su gente, ¿no? No sé si me he explicado, Claro que sí. no sé si me he explicado. Y hay algo que surge siempre en las charlas, por lo menos surge en las charlas con gente a quien yo aprecio y quiero y tengo en gran estima.
hay una canción de un español que dice: si miras a tu alrededor verás 1000 barcas que acompañan tu jornada y todas tienen marcas. La iglesia en donde nosotros hemos nacido y crecido, y donde a veces hemos sido tan lastimados también. Yo nací dentro de un tipo de pentecostalismo en Argentina que ha cambiado mucho a través de los años. Pero esa iglesia que está más allá de las concepciones que podemos hacer, es la que nos sigue atrapando y atrayendo. Obviamente que es Cristo, ¿verdad? Que nos tiene dentro de la iglesia. Pero todos tenemos estas historias de dolor detrás del púlpito y detrás de la academia, que podemos compartir. Y quizás esas son las historias que nos hacen también un poquito más sensible al dolor de los otros y de las otras. No sé si hay alguna cosa más que quisieran compartir. Por lo menos desde mi parte, yo tengo mucho que agradecerle a ambos, por muchas razones, pero yo creo que tanto en tu caso, Nico, como en tu caso, Ignacio, ustedes combinan maravillosamente lo que es la rigurosidad académica con el compromiso pastoral, ¿verdad? Con el compromiso por el otro, por la otra. Hay mucha gente aquí en esta isla maravillosa que se llama Puerto Rico que les extiende su abrazo, al igual que yo en este momento, y les agradece mucho por este rato que ustedes han sacado para compartir y para hablar, y que sea el primero de otros encuentros. Con gusto, será muy lindo. Gracias Gabriel por convocarnos y ojalá que podamos seguir intercambiando y conversando. Gracias, de verdad. Ha sido un placer, un privilegio estar con vosotros, contigo, Nico, vernos la cara, y también con Gabriel disfrutando de su amistad y de su buen hacer. Es un privilegio y aquí me tenéis para lo que dispongáis. Un gran abrazo para Joana y para Verónica. Gracias, serán dados.